Vamos a iniciar. Ahí estamos grabando. Bienvenido, Fernandito. Gusto de verte, Pastor Fernando. Señor te bendiga mucho. Amén, Isla, pastor. Isla, Bendiciones. Isla de Maipo se hace presente también en la reunión. Muy bien. Amén. Sí, pastor, muchas gracias. Un abrazo grande. Bendiciones, hermanos. Que tengamos una linda reunión. Amén. Vamos a Bendiciones, iniciar orando hermano. al Señor. Vamos a orar con todo nuestro corazón, pidiéndole a nuestro precioso Espíritu Santo que Él tome la dirección de este tiempo, que Él nos guíe, que nos dirija, que nos permita también recibir una palabra que sea inspiradora, motivadora. Como les habíamos dicho ya, hoy día iniciamos oficialmente el estudio de un material que recibimos desde ICEPIC, desde también la Casa Central, digamos, de Evangelismo y Plantación de Iglesias, de un libro que, de acuerdo a lo que nos compartió nuestro hermano Norton, también se ocupa en la formación teológica, justamente en el ramo de plantación de iglesias, que es el libro de la siembra de iglesias saludables. Así que lo vamos a poder ir desarrollando, compartiendo experiencias, sin apuro. Lo pudimos armar un plan de estudio de 12 lecciones, pero vamos a ir paso a paso, compartiendo experiencias, como digo, así que va a ser bien, bien bonito hoy día, ¿ya? Le vamos a pedir a nuestra hermana Eugenita que nos guíe en la oración de inicio, puede ser, para pedirle al Espíritu Santo, como digo, que Él nos dirija, nos guíe, que sea un tiempo muy provechoso este y lo aprovechemos al máximo. Eugenita, le escuchamos atentamente. Señor, nos inclinamos delante de su presencia, dando toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración. Alabamos, Señor, y le damos gracias por permitirnos, Señor, a través de esta plataforma, Señor, reunirnos en su nombre y con un propósito, Señor, tan grande, que es esta misión, Señor, de levantar nuevas obras, de Así capacitarnos, es, de aprender. Señor, en esta hora queremos pedirle que sea su Santo Espíritu dirigiendo todo lo que vamos a hacer, Señor, y que todo sea, Señor, para la gloria y para la alabanza de su nombre, y que esta tu palabra y tu enseñanza, Señor, quede grabada en las tablas de nuestro corazón, y tu Santo Espíritu nos siga motivando e instando, Señor, a seguir avanzando, seguir predicando, seguir accionando, Señor, en pos de tu obra, en pos de tu comisión. Bendecimos su nombre, bendecimos a cada siervo, a cada sierva, Señor, que se encuentra, Señor, a través de esta plataforma, Señor. Seamos así cada es. uno, Señor, bendecidos, que podamos, Señor, eh, compartir experiencias, Señor, y unificar, poder, Señor, cada uno de nosotros poder también edificarnos los unos a los otros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, querida Eugenita. Bueno, la verdad que bienvenido también, Pastor Juan. Gusto de saludarle. Qué lindo tenerle con nosotros en esta noche. ¿Cómo está usted? Nos alegra verle. Gracias, pastor. Estoy bien, contento de estar acá. Para nosotros es una bendición que pueda compartir con nosotros. Gracias por aceptar esta linda invitación también. Dios le bendiga mucho. Y bueno, iniciamos entonces este Ya, gracias. material. Como les decía, el libro La siembra de iglesias saludables es un libro que ha traído profunda bendición en muchos lugares y nos permite comprender un poquito lo que es el sentir del corazón del Señor. Quienes amamos el trabajo evangelístico, quienes amamos la obra misionera, sabemos que no es solamente un ministerio más de la iglesia, sino que es el centro de nuestra enseñanza, de nuestro llamado. Voy a partir con un texto que es muy conocido, que ustedes conocen bien, lo que dice Mateo 28, del verso 16 al 20. Y quienes amamos, como le digo, la obra misionera, conocemos este texto y vamos a hacer un análisis breve de esa palabra como lo que es la gran comisión. Mateo 28, del 16 al 20 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Dice, y cuando le vieron, le adoraron. Pero aquí hace un alcance y dice, pero algunos dudaban. Eso me llama profundamente la atención. Perdón que vaya de inmediato haciendo la clase, pero me llama profundamente la atención de que hombres que habían caminado con el Señor, que lo habían visto su obra, habían recibido su palabra, su enseñanza, lo habían visto hacer milagros, habían
convivido momentos tan profundos. De hecho, lo habían visto morir y habían sido testigos también de su resurrección. Y aún aquí, todavía, Mateo hace el alcance de que algunos dudaban. Esto a mí, como digo, me llama profundamente la atención porque muestra nuestra condición humana, lo que somos como seres humanos. Ninguno es superhombre, ninguno es una persona perfecta, sino que todos estamos en un proceso de ser perfeccionados, como dice el apóstol Pablo, hasta la venida de nuestro Salvador. No lo hemos alcanzado todo, sino que cada día necesitamos ser perfeccionados. Y vemos en los discípulos que estaban presentes en el monte, ahí en Galilea, de cómo ellos dudaban después de haber vivido una experiencia real con el Señor. Así lo dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y he aquí él se acercó y les habló diciendo, y establece su lugar, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y establece el orden, la, la comisión, nos comisiona a toda la iglesia de Jesús. Por tanto, vayan, id y hacer discípulos bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está la promesa y el respaldo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como dije, yo sé que esta es una palabra conocida, es una palabra que se ha predicado, que se ha enseñado, pero en esta tarde vamos a hacer un análisis un poquito más detallado de cada uno de los puntos que nos interesa a nosotros como personas que amamos la obra evangelística, que amamos la obra misionera y que hemos sido llamados por Dios a compartir nuestra fe. Y a esa es la invitación que se hizo en esta noche. Ahora, el objetivo general de esta clase es que podamos comprender que la plantación de iglesias no es una estrategia humana, no es algo que a un ser humano se le ocurrió. Ni siquiera podríamos decirlo, y con esto obviamente lo digo con mucho respeto, pero el movimiento mundial 33, el MM33, que es la convocatoria que se hizo a nivel internacional en las asambleas de Dios, tampoco es un pensamiento humano, sino que es un llamado del Señor. La idea es que de aquí al año 2033 podamos haber plantado 1 millón de iglesias, y yo siempre digo, si es que el Señor no ha venido antes, por supuesto. Estamos trabajando en su obra, pero sabemos que el Señor viene pronto. Entonces no sabemos si lo vamos a alcanzar a completar, pero establecer esta meta, que de aquí al año 2033 podamos tener 1 millón de nuevas iglesias plantadas, 1 millón de nuevas obras levantadas, tal vez desde lo más pequeño. Hemos estudiado desde que partimos, hemos visto cómo hay distintos tipos de iglesias. Por ejemplo, a mí me impresiona la iglesia que funciona bajo la cobertura del pastor Marcelo Marcón en Coquimbo, y es una iglesia de surfistas. Y ellos tienen cultos en la playa y se reúnen en la playa, adoran al Señor en la playa, y ellos son surfistas. Y un hermano que practicaba este deporte extremo comenzó también a compartir su fe. Algunos comenzaron a ser impactados, recibieron la palabra y hacen cultos en la playa. Bueno, en estos días obviamente no, pero de manera regular. Y la verdad es que ha sido hermoso ver cómo también Dios ha permitido levantar iglesias en colegios, universidades, hospitales, en cárceles, en juntas de vecinos. Nosotros estuvimos el 9 de mayo apoyando el trabajo del hermano Jonathan Jara, plantando la iglesia, que es una extensión de la iglesia de Melipilla, el pastor Pablo Rojas, y ellos funcionan en una sede social, y funcionan ahí, y están ya establecidos ahí, y hay cerca de 35 o 40 personas que ya están congregándose regularmente. Entonces vemos que el tema no es necesario, y aquí yo siempre, cuando comienzo, me preguntan, es importante romper un poco ese paradigma. Hoy día lo conversaba justamente con el pastor Ferrada, de que muchos líderes, y aún de nuestra corporación, tal vez se sienten limitados en el sentido, no me atrevo a plantar una iglesia por el costo que significa. Porque piensan que tengo que tener el local, tengo que tener las sillas, tengo que tener los equipos, tengo que tener la banda, tengo... Hermano, y resulta que la iglesia nace en el living de una casa, puede nacer en un comedor, puede nacer en, como digo, una oficina, en una sala de clase, en el caso, una sede social. Y partimos en forma, eh, como digo, afectiva, cercana, produciendo este discipulado
de amigos y compartimos nuestra fe y las personas reciben el mensaje, sus vidas son impactadas, son transformados por el poder del Espíritu Santo y nace una nueva obra. Entonces, y obviamente, como dice la Escritura, el Espíritu Santo se encarga de añadir cada día a los que han de ser salvos. El Señor los trae. Nosotros hacemos lo que nos corresponde, compartimos nuestra fe, nos acercamos a las personas con amor, les presentamos a Cristo más que con palabras, con nuestras propias acciones, y el Señor se encarga de convencerles, traerles, y se establece una nueva obra. Entonces el desafío es realizar la labor evangelística a la manera de Jesucristo. Entonces, como digo, no es una estrategia humana, sino el cumplimiento del propósito eterno de Dios para alcanzar a todas las naciones con el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo primero. Lo segundo es entender que al finalizar esta lección, cada uno de nosotros pueda comprender el propósito misionero de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entender la relación entre evangelismo, discipulado y plantación de iglesia. No sé si todos conocen cuál es la diferencia radical que hay entre evangelismo y misiones, porque a veces se piensa que es lo mismo. Y claro, en estricto rigor, el mensaje del Evangelio de Jesús, presentar a las personas que no conocen a Cristo este tesoro tan hermoso, esta buena noticia del Evangelio de Jesús, podríamos establecer que ese tiene el mismo objetivo. Pero la forma en que se plantea, por ejemplo, cuando hablamos de evangelismo, y esto es algo súper importante, al hablar de evangelismo hablamos de nuestra realidad local, donde tenemos la misma estructura cultural, por ejemplo. Si usted comparte su fe con una persona que tiene sus mismas costumbres, su misma realidad cultural, que habla su mismo idioma, estamos hablando de evangelismo. Pero cuando hablamos, cuando compartimos nuestra fe con otras personas que tienen culturas distintas, que tal vez su lenguaje es diferente, sus costumbres son diferentes. Ahí estamos hablando de hacer misiones. Lo que cambia es la realidad cultural. Por ejemplo, yo en el colegio donde trabajo, nosotros tenemos que enseñar mucho lo que es integración, porque hoy día sabemos que yo trabajo en un colegio público, no es un colegio cristiano, es un colegio laico y tenemos un alto porcentaje de niños extranjeros. Entonces yo les decía el otro día, nosotros los chilenos estamos acostumbrados a un estilo de desayuno, permítame usar este ejemplo. Nosotros, la marraqueta con mantequilla, tostada con mantequilla, es como lo tradicional, si se le puede poner alguna cecina o quesito, pero ese es nuestro desayuno. Los huevos revueltos, con un tecito, en el caso de los niños, ojalá que puedan tener su lechecita, pero hoy día nos estamos acostumbrando, por ejemplo, a las arepas con queso. Y es un choque transcultural. Algo tan sencillo como eso marca que hay una diferencia cultural. Y traspasar esa barrera cultural y presentar a Jesucristo a una cultura distinta, estamos hablando de misiones. Pero cuando compartimos nuestra fe y presentamos el Evangelio a personas de nuestra propia realidad cultural, hablamos de evangelismo. No sé si estoy siendo claro en el concepto, pero es súper importante para manejar esta información. En el caso de la Gran Comisión, abarca los dos áreas, abarca el evangelismo local, cultural y abarca también la obra misionera. A veces pensamos que tiene que ver solo con salir de nuestras fronteras, pero por ejemplo, hermano, el pastor César y la pastora Elizabeth están trabajando en un sector donde hay una realidad cultural muy distinta. ¿Por qué? Porque está nuestra etnia mapuche y se van a enfrentar a realidades muy diferentes. Yo he trabajado, no sé, po, en Curarrehue, en Carahue, en Puerto Saavedra, Puerto Domínguez, en Nehuentúe, eh, en Victoria estuvimos, en Tirúa, colaboramos con el trabajo en Tirúa. Y uno se da cuenta que la realidad es muy diferente. La forma que tenemos que presentar el Evangelio es distinta. Amarles y aceptarles como son. ¿Para qué? Para que ellos también conozcan un Evangelio que no les condena. No sé, me gustaría, por ejemplo, brevemente abarcar esto, pero hace años atrás, entiendo que bajo el gobierno de la señora Michelle Bachelet, se estableció un programa que era el programa Orígenes. ¿Y a qué apuntaba? Apuntaba, hermana Eugenita, tal vez como trabajadora social, no sé si conoce algunos detalles de eso, pero hace algunos años atrás se estableció el programa Orígenes. Y nosotros estábamos haciendo una caravana misionera en Victoria.
Y ahí conocimos eso, justamente en la novena región, en la localidad de Victoria, a media hora antes de Temuco. Y, y conocimos de esto. Y la verdad es que nos impactó tanto porque el Estado establecía beneficios, subsidios económicos para las familias mapuches. Pero ¿sabe cuál era la condición que ponía el Estado? Que ellos tenían que volver a todas sus raíces culturales. Entonces tenían que reforzar el machitún, reforzar el guillatún y todas sus fiestas que eran tradicionales culturales para poder recibir este beneficio económico. Entonces, ¿sabe lo que pasó? Que algunos hermanos en Cristo que habían abrazado la fe cristiana para no perder estos beneficios dejaron de participar, dejaron de asistir. Y claro, era un requisito, el Estado ponía ese requisito. ¿Por qué? Porque el objetivo era defender sus orígenes, era defender su fe, su cultura. Entonces, cuando hablamos de misiones, traspasamos esta realidad cultural. En cambio, al hablar de evangelismo, no. Al hablar de evangelismo hablamos con personas que tienen nuestros mismos pensamientos, tienen nuestro mismo estilo de vida, nuestra misma alimentación, nuestros mismos, no sé, palabras cotidianas. Entonces, pero ¿cuál es el desafío? Ya sea de evangelismo o de misiones. La Gran Comisión establece que debemos ir y hacer de cada uno de ellos un discípulo. Entonces, ese es el llamado. Y en esto participa toda la iglesia. Aquí también hay otro paradigma que es necesario romper. Yo ya hablé de que no es necesario la estructura física al inicio, porque Dios nos va a proveer. Podemos partir en el living de una casa, haciendo un discipulado. Podemos partir, no sé, como digo, en una sala de clase, en una sede social, en una plaza, hermano. Bendigo y honro el trabajo que hacen nuestros hermanos en Coquimbo con la iglesia que se está plantando en la playa, con la gente que practica el surf. Entonces tenemos la oportunidad de establecer una nueva obra e iniciar un trabajo de discipulado sin depender del espacio físico. Y esto es hermoso porque significa que tal vez en primera instancia no contamos con los recursos, pero sí el Señor está con nosotros y el Dios de todos los recursos sí nos respalda en este sentido. Porque como Él nos dio la orden, entonces Él nos va a respaldar. El tema está en atrevernos a hacer la labor que nos ha sido encomendada. Entonces, la Gran Comisión se establece de esa manera y debemos ser valientes en este sentido. Ahora, una de las cosas lindas de entender que ahora vamos a avanzar, yo no sé si alguna duda o consulta al establecer estas diferencias de lo que es evangelismo y misiones. Eh, ¿Les parece bien? ¿Quedó clarito esto? Pastor, Sí, Danielito. ¿me podría explicar nuevamente lo que pasó con lo de los mapuches? Ahí me perdí un poquito. Había un Eh, programa, sí, claro, había un programa que se estableció, y si no me equivoco, lo voy a confirmar, pero estoy prácticamente seguro, de que bajo el gobierno de la señora Michelle Bachelet se estableció el programa que se llamaba Orígenes, así se llamaba, y que consistía en entregar subsidios económicos para personas de la etnia mapuche, puntualmente, pehuenches también, y como le digo, nosotros lo conocimos este programa cuando estábamos haciendo una caravana misionera en la ciudad de Victoria, en la novena región. Entonces, consistía en entregar apoyos económicos a las familias, puntualmente para el trabajo agrícola, para el trabajo de la ganadería, para su trabajo también para su sustento, para la siembra, las cosechas. La idea era apoyarles en este sentido. Una muy buena iniciativa por lo demás, muy lindo. Pero la condición estaba en que ellos tenían que preservar su cultura, lo cual también es absolutamente válido. Pero esto significaba que tenían que reforzar sus creencias y su fe, que obviamente tiene mm, diferencias radicales con la nuestra. claro. ¿Sí? Entonces, muchos comenzaron a practicar nuevamente el guillatún, las ceremonias sagradas como el machitún. Comenzaron a pedir machis que vinieran a sanar a sus enfermos. Entonces, ahí donde Mm, nos vimos confrontados con esa realidad. mm, Pero es un lindo desafío, porque yo, por ejemplo, usted sabe, o los que no nos conocemos mayormente, ustedes saben que me gusta mucho la poesía. Me gusta leer poesía y escribir poesía. Y, mm, y yo escribí una letra que decía, el Dios que te da el sol cada día, el Dios que hace a tus hijos crecer,
el Dios que te abriga todos los días, el Dios que hace el campo florecer. Ese es el Dios quien se entregó por ti para darte libertad. Y el coro dice, Mapuche, Jesús murió por ti. Él murió por ti. Entonces, yo estoy hablando de esto porque tenemos el ejemplo de una cultura distinta. Pero en Chile tenemos un montón de culturas diferentes. La cultura Rapa Nui, por ejemplo, en el sector bueno, de Rapa Nui, tenemos la misma cultura de lugares todavía donde hay gitanos. Yo viajo harto a Cauquenes, en la séptima región, y cuando uno entra de la 5 Sur, por el camino que va hacia Constitución, en el costado siempre hay carpas de familias gitanas que están ahí. Y yo los miro y digo, ellos tienen una cultura diferente, son distintos, pero también necesitan de Cristo. Entonces, cuando hablamos de Amén. misiones, hablamos de traspasar barreras culturales. Y cuando hablamos de evangelismo, estamos hablando de compartir nuestra fe dentro de nuestra propia realidad cultural. Esto es lindo, hermano, muy lindo. ¿Está bien, Danielita? Ahí Sí, está. me quedó mucho más claro, me quedó Qué súper bueno. claro la diferencia. Esa es la idea. Esa es la idea, diferenciar un poquito lo que es evangelismo y misiones. Sigamos. Entonces, la idea es entender que, Pastor Juan, dígame. Un comentario. Cuando ya estoy entendiendo los conceptos de evangelismo y misiones, pero también dentro de nuestra propia iguales, qué sé yo, vecinos, gente que nosotros conocemos, también hay barreras culturales Sí, que hay que saber tratar, o sea, saber cómo allegarse a esas barreras para poder llegar con el Evangelio a las personas. Porque muchas veces si nosotros vamos en confrontación con esas barreras culturales, a lo mejor va a ser más difícil llegar con el Evangelio. así es. Eh, por ejemplo, conducta, a usted también como pastor le ha pasado y a los pastores, ya que Dios rescata a gente que ha estado en vicios, por ejemplo, Así es. ¿cierto? Y, por ejemplo, un ejemplo, gente que se fumaba 2 cajetillas diarias, por ejemplo, ¿ya? Y yo sé, bueno, el Espíritu Santo puede hacerla en forma instantánea eso, ¿ya? Pero también puede que haya un proceso para que esa persona, el Señor vaya haciendo la obra en ella, ¿ya? También eso tiene que ver con nosotros a veces ponemos esa barrera, Mm, ya, no, si no tiene el cambio inmediato, como que no lo aceptamos. Pero tenemos que nosotros pensar que el Señor tiene un proceso para tratar amén. con las personas también y pueden ir cambiando. Claro Así es. que nunca vamos a transar con nuestros principios. O sea, el Señor el Evangelio es de cambio, eh, cambia vida. Así es. Eso quería No, comentar. muy bueno. Gracias, Pastor Juan, porque es así, tal como usted lo plantea, efectivamente es así. Nosotros tenemos que entender que el que inició en nosotros una buena obra la perfeccionará. Y Él tiene sus tiempos, tiene sus formas. Hay quienes cambian en forma inmediata. Yo he conocido el testimonio de personas que tal vez tenían vicios, adicciones, y y en un momento entregaron su corazón a Cristo y su vida fue transformada en el mismo instante. Pero hay otros que no. Hay otros que ha habido un proceso tal vez más lento, pero a la medida que han ido madurando, que han ido creciendo, el carácter de Cristo se está formando en ellos. Entonces hay que también tener ese discernimiento y conocer que la realidad de cada uno es diferente. Dios no actúa de forma colectiva, Él actúa de forma personal, individual. Entonces eso es lindo, porque Él es Dios, Él es omnipotente. De hecho, cuando estudiamos, tal vez en algún momento también lo vamos a señalar, la realidad de los discípulos. Ellos eran distintos. Unos tenían un carácter fuerte al principio y fueron transformados. Los Boanerges, los hijos del trueno, eran hombres duros, aguerridos. Y después vemos a uno de ellos como el apóstol del amor y lo vemos tan tierno, cariñoso, pero antes había sido un hombre duro. Y sin duda alguna que en ese proceso
también tuvo que ir aprendiendo y siendo formado a la imagen de Cristo. Entonces, eso es la realidad. Quien se entrega al Señor, sin duda que va a ser transformado, como digo, algunos de forma instantánea. Entonces, quisiéramos que todos fuéramos así. Pero no, algunos vamos mejorando paso a paso, creciendo, desarrollándonos, formando vida de Cristo. Es hermoso. Así que gracias, Pastor Juanito. Gracias por compartirlo. Bien, entonces tenemos claro cuál es el objetivo general y también el objetivo específico. Ahora, lanzo la pregunta, tal vez dos o tres que puedan responder desde su pensamiento. ¿Por qué se establecen las iglesias? ¿Por qué Dios nos permitió crear o plantar una iglesia? Sabiendo que el concepto eclesía habla de una comunidad de personas que comparten su fe. Nosotros tenemos iglesias en las cuales nosotros nos reunimos con el propósito de adorar, de exaltar el nombre del Señor. Y aquí me tomo una palabra de Loren Cunningham, fundador de Jocum, que una palabra que amo, cuando él dice de conocer y amar a Dios para hacerlo conocido. O sea, nosotros fortalecemos nuestra fe, aprendemos a conocer al Señor, ¿para qué? Para también hacerlo conocido en las naciones. Entonces, sabemos que ese es nuestro llamado. Pero ¿por qué existen nuestras iglesias? ¿Alguien puede expresarlo brevemente? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Por qué existe la iglesia? Hermano Norton. Bueno, la verdad es que ahí, hablando del libro Plantemos Iglesias Saludables, se plantea que Dios, el Señor, es el Dios de la misión, el Así Mission es, Day, sí. y Él es el que nos lleva a comprender y entender que su corazón está cargado con que todo se extienda su reino a todo el mundo, porque su reino es un reino de amor, de paz, un Así es. reino donde hay comprensión, donde Él es generoso, donde quiere abrazarnos, quiere compartirnos, quiere tener una comunión o una vida en común con nosotros, compartir todo lo que Él es, todo lo que Él hace, todo lo que Él tiene. Entonces, parte de ahí la misión de Dios, que todos le conozcan O sea, la iglesia y, es, perdón, y al eh, u- final le sí, glorificamos. amén. O sea, partimos de la base de que la iglesia fue establecida para que, para cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. ¿Es así, hermano Norton? ¿De acuerdo a lo que usted nos plantea? Perfecto. Y para glorificar a Dios. Entonces, entendemos que es así. ¿Alguien puede agregar algo más? ¿Para qué fue plantada la iglesia? En términos generales, después vamos a ver por qué plantamos nuevas iglesias, pero en términos generales, ¿para qué se estableció la iglesia? Esta familia de fe, a mí me gusta mucho ese concepto, lo que es una familia de fe. ¿Para qué se estableció en la tierra? Atrévanse nomás a participar, cada uno tiene un aporte lindo que entregar ahí, sin duda. Pastor, ¿Sí? Bueno, Isaías. eh, creo que es necesaria la plantación de iglesias porque es necesario también discipular, no solamente un momento dar a conocer el mensaje de salvación, sino que es enseñar metódicamente o en forma constante para que los demás, los discípulos, o sea, formar discípulos para que también puedan eh, hablarle a otros de lo que nosotros hemos conocido. Y eso es para que se pueda expandir finalmente el Evangelio en todo lugar. Eso creo. Perfecto. O sea, para discipular, para formar vida de Cristo en todo creyente. Pues claro, también si ya estábamos hablando un poquito de algunos conceptos, hay que entender de que una persona en conversa recibe el mensaje del Evangelio y cuando cree, entrega su corazón a Cristo. Ahí estamos hablando de un creyente, pero el desafío es que ese creyente pase a ser un discípulo. Entonces, hay una profundidad, hay un avance, algo mayor. Pasamos de ser creyentes a ser discípulos. Y el mensaje que iniciamos ahí en Mateo 28 establece el desafío de ir y hacer discípulos. Ahí no cambia, o sea, no es el concepto creyente. Y sabemos que un discípulo es alguien semejante a su maestro.
es un aprendiz, alguien que está siendo formado a imagen de su maestro. Entonces nosotros al ser discípulos, obviamente, tenemos que desarrollar vida de Cristo, carácter de Cristo, andar como Él anduvo, caminar como Él caminó, hablar como Él lo hizo, obviamente conociendo a la luz de su palabra, la revelación de la Escritura, y de esa forma ser reflejo de Cristo en esta tierra. Ese es nuestro desafío. Y esa es la formación del discípulo. Ahora, lo que dice el hermano Isaías es clave. El evangelismo o la obra misionera sin discipulado es infructuoso. No se completa el proceso. No basta solo con que la persona entregue su vida a Cristo, haga su oración de fe o declare con su boca que Jesucristo es el Señor. Porque de ahí vamos a ver que el Señor también establece de que viene el bautismo, que es, todos sabemos lo que es la simbología del bautismo, morir a la antigua naturaleza al descender a las aguas, y al ser levantados damos testimonio de que tenemos una nueva vida en Cristo, que hemos sido transformados, como bien decía el pastor Juan. Entonces está en recibir la palabra, paso a ser un creyente, y luego de ahí en adelante comienza un proceso de formar vida de Cristo en nosotros, y ahí comenzamos a ser discípulos. Ahora, sabemos que ese proceso termina cuando el Señor nos llama a su presencia. Ese es un proceso que no termina. Ninguno podría decir yo ya lo he alcanzado todo. Ni el mismo apóstol Pablo le dice a los filipenses, Pablo le dice yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás, metiendo hacia lo que está adelante. Y prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, ninguno lo ha alcanzado. Mi pastor Néstor tenía una frase que para mí era magistral, y siempre lo recuerdo, cuando él decía, aquí en la tierra la perfección no existe. Todos estamos siendo perfeccionados. Dios está trabajando con nosotros. Y cuando lleguemos a la perfección, vamos a estar en la gloria. Y yo también lo creo así. Todavía hay muchas cosas que necesitamos mejorar. Bien, entonces, así es, gracias, hermano Isaías. Entonces, tenemos claro que el propósito de la iglesia eh, es principalmente glorificar a Cristo, glorificar al Señor. Y obviamente con esto anunciar su palabra, su evangelio, y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, miren, el libro establece que la consecuencia natural del trabajo de evangelización es establecer una iglesia saludable que vive en la misión de Dios. Eso es la consecuencia natural, es el resultado de esto. Al realizar la labor evangelística, al realizar la labor misionera, y esto también traspasa las edades, las etapas generacionales. Debemos hacer evangelismo para alcanzar a los niños para Cristo, alcanzar a los adolescentes, a los jóvenes, las familias, los matrimonios, los adultos. Hoy día se habla de las personas mayores. Distintas realidades generacionales necesitan conocer, de acuerdo a su etapa, de acuerdo a su realidad, también la palabra del Evangelio de Jesús. Entonces, vuelvo a repetir, la iglesia fue plantada primero para glorificar a Dios, para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado y sea conocido en todas las naciones. Pero a su vez también, ¿para qué? Para que nosotros podamos en este aspecto también formar vida de Cristo, la comunión que se da en la iglesia, la amistad profunda que se da en la iglesia, eso de alentarnos unos a otros, amarnos unos a otros. Eso es algo que la iglesia debe también desarrollar. Me gustaba mucho lo que decía el pastor Juan, de no solamente establecer normas, sin duda que tenemos nosotros que apegarnos a los principios de la palabra y eso no se tranza. La vida de Cristo se debe desarrollar en la iglesia. Pero uno de esos también establece el amor, la comprensión, el entendimiento, lo que es la generosidad, lo que es la restauración de vida. La iglesia tiene una labor hermosa. Nosotros tenemos que extender la mano al necesitado, tenemos que consolar al que está triste como iglesia. Eh, los hermanos, por ejemplo, Fernando y Eugenita, que están conmigo, la hermana Natalie, que están conmigo en la iglesia, saben que estos últimos 3 fines de semana fueron súper duros, porque nos tocó despedir a 3 hermanos seguidos. Un domingo falleció un hermano muy querido, fundador de nuestra iglesia, y hicimos su despedida con honra, cubrimos a su familia. Y eso fue un domingo. Y el domingo siguiente, al tiro, el domingo siguiente,
fallece una hermana también. Y hicimos la despedida, honramos su vida, apoyamos a su familia. Y el día martes fallece la hermana Lili, y el jueves de esa misma semana fallece la hermana María. Tuvimos tres funerales seguidos. Y sabe que una de las cosas, y este domingo lo decíamos en el culto, eh, esto me emociona porque yo vi una iglesia madura, una iglesia que se ama sinceramente. Vimos a los hermanos empatizando con el dolor de su hermano. Y yo di gracias al Señor, porque soy parte de una iglesia saludable. ¿Me entiendes? Que fuimos capaces de enfrentar el chaparrón juntos y de consolar el corazón entristecido y compartir el amor de Cristo. Fue de verdad, bendigo al Señor por eso. Pero eso es obviamente el resultado de que el Señor está obrando en cada uno de nosotros y nos está haciendo crecer. Así que ese es el propósito de la iglesia también. Ahora, Jesús confirma esta misión ahí en Mateo 28, lo que estábamos analizando. Él confirma esta misión. Ahora, sabemos que el propósito del Señor siempre ha sido bendecir a todas las naciones. Si va conmigo a Génesis 12, del verso 1 al 3, establece que serán benditas en Abraham todas las familias de la tierra. Es decir, Dios no hace acepción de personas. Él quiere que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad, que ninguno se pierda. Entonces, ahí en Génesis 12, del verso 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y esta frase es clave. Y serán benditas en ti, no dice alguna familia, no solo los escogidos, no, dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, desde el comienzo vemos al Padre interesado que todos alcancen salvación. Desde el principio Él pensó en todas las naciones. El pueblo de Israel debía ser una luz para los pueblos. Entonces, el objetivo del Señor siempre fue toda la tierra, todas las naciones, todo el mundo, sin duda alguna. Entonces, la iglesia nuestra no es solamente para enriquecernos y bendecirnos nosotros, que estamos ahí, que somos tan lindos, nos queremos, nos apoyamos, nos cuidamos, perfecto. Pero eso también tiene que impactar a la comunidad. Se trata de ser capaces de impactar también nuestro entorno, de crear redes de apoyo con la comunidad, con la junta de vecinos, tenemos que empezar a hacernos conocidos y obviamente eh, traspasar el amor del Señor y que eso salga de las cuatro paredes de la iglesia. Que el Señor nos ayude. Amén. Entonces, este para aquellas personas que no conocen a Cristo. Y vuelvo a repetir ya para ir avanzando. Jesús confirmó la misión en Mateo 28, del 18 al 20. Y analizamos rápidamente las cuatro acciones. Eso significa cuando Jesús dice, por tanto, ir, ahí en el 20, dice, no esperar, es salir, es buscar, es moverse. Me llama profundamente la atención que el Señor siempre ha procurado que la iglesia se movilice. Tiempo atrás me preguntaron a mí, porque como yo estuve involucrado siempre también como coordinador de misiones, y muchas veces me preguntaron, pastor, ¿hay algún país que esté en su corazón clavado? ¿Hay algún lugar donde Dios le haya hablado que debe movilizar? Y la verdad es que no. Yo trabajo harto siempre en lo que es evangelismo y misiones, pero tengo muy claro que el llamado que el Señor me hizo fue a movilizar a la iglesia para esto. Y apoyamos misioneros. Ahora estamos también plantando una iglesia en la séptima región, en Pelarco. Desde el año 2000 yo les compartí el domingo, o sea, el sábado recién pasado a los pastores del distrito, desde el 2000 hasta ahora, hasta el 2026, 29 localidades de nuestro país han sido eh, alcanzadas, ¿no? Pero hemos podido visitar y trabajar con evangelismo en 29 localidades de nuestro país, desde el año 2000 bajo la cobertura del pastor Néstor, de la pastora Alicia, que ellos siempre nos han apoyado, siempre nos han ayudado, creyeron en esto y nos respaldaron en esto. Hoy hablaba en la mañana con la pastora Elisa también
y ella me daba buenos consejos respecto de lo que significa continuar esta labor. Y entonces mi llamado ha sido siempre ese, de movilizar a la iglesia para cumplir con esta labor, apoyar misioneros, apoyar la plantación de iglesias, de una forma sencilla, simple, pero dando lo mejor en este sentido también. Tal vez por eso que conozco, yo miraba, por ejemplo, al pastor César, miraba a nuestro hermano Isaías que él está proyectándose para Purranque, sectores que Dios nos ha permitido también conocer y compartir el Evangelio en esos lugares. Entonces es tan importante involucrarnos en eso, movilizarnos. Mateo 28:20 establece eso, vayan, muévanse, movilícense. Y lo otro que decíamos también, el hacer discípulos, el establecer discípulos. Mire, esto me llamó profundamente la atención porque el libro dice, no es tan solo que la persona tome la decisión, no es tan solo que la persona repita su oración de fe, sino que el objetivo principal es formar discípulos que obedezcan a su palabra, que se sujeten a este mensaje, que sean cautivados por el amor del Señor. No que obedezcan reglas y normas establecidas, no, sino que entiendan que el poder de la palabra transformadora, que el poder del Evangelio de Jesucristo le da razón y sentido a la existencia humana. Pues el discípulo se sujeta a la verdad del Evangelio de Jesús, pero nos sujetamos por amor, cautivados por su amor. Como bien decía nuestro hermano Norton, ya la gente está cansada de un evangelio legalista que solo condena. Sabemos que Dios también es justo y que sabemos, por ejemplo, que el evangelio es un lugar, que el evangelio establece, por ejemplo, que el infierno es un lugar real. Pero Él ama tanto al ser humano que Él anhela que ninguno se pierda, que ninguno vaya a condenación. Entonces, nuestro mensaje debe estar basado en eso, en el amor del Señor por sobre la condenación. Además, yo creo que la misericordia de Dios, como dice la Escritura, triunfa sobre el juicio. Bien, entonces ser discípulo. Ahora, el tema del bautismo. El bautizar es integrar a las personas al cuerpo de Cristo. Cuando una persona entrega su corazón a Cristo, da testimonio de su nueva vida a través del bautismo, lo cual es mucho más que un rito. ¿Ah? Es una ceremonia sagrada, una ordenanza que el Señor estableció para todos nosotros y cuando una persona da este paso, está confirmando su fe y dando testimonio a todos los que le rodean de que es una nueva criatura en Cristo. Entonces, integrar a las personas al cuerpo de Cristo. Y de ahí en adelante viene todo el proceso de enseñanza y es establecer que el discipulado continúa durante toda la vida. ¿Usted todavía está siendo discipulado? Sí, yo también. Todavía necesitamos ser discípulos. Llevo años en el Evangelio, por supuesto. Hice mi decisión de fe cuando tenía 5 años, en la escuela dominical. Me bauticé en agua a los 13. El Señor nos bautizó con el Espíritu Santo en mi primera experiencia misionera a los 13 años también. Han pasado los años, desarrollamos un ministerio para su gloria, pero todavía necesitamos ser discipulados. Todavía hay cosas que necesitamos ser perfeccionados. No sé si usted puede decir amén a eso, pero esa es una realidad en cada uno de nosotros. Bien, entonces la iglesia saludable nunca deja, nunca de evangelizar y de discipular. Eso está en nuestro ADN espiritual. Por favor, cualquier consulta o comentario, interrúmpame nomás. Usted me dice, la idea es que participemos todos. Bien, vamos con el poder para cumplir la misión. En Hechos 1:8, Hechos 1:8, Jesús establece también una linda enseñanza. Cuando Él dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y, y aquí queremos detenernos algunos minutos. Yo estoy aquí para poder explicárselos con claridad. En Hechos 1:8, como digo, lo sabemos también de memoria. Y dice, el material dice, eh, Jesús nunca pidió hacer la misión con nuestras propias fuerzas. Primero nos prometió el poder. Y Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si analizamos ese texto desde un punto de vista exegético,
Hecho fue escrito por Lucas alrededor del año 60 al 62. Y el libro continúa con la narración del Evangelio de Lucas y relata el nacimiento y la explosión de la iglesia. Entonces, yo también soy de los que piensa, no sé si alguno puede diferir conmigo, pero el libro de los Hechos no se ha terminado de escribir. Todavía la iglesia sigue desarrollando esta labor y somos llamados a cumplir esta misión. Entonces, es tan importante entender que en Hechos 1 Jesús se ha resucitado y durante 40 días instruye a sus discípulos acerca del reino de Dios. Y antes de ascender al cielo da sus últimas instrucciones. ¿Ya? Entonces hay que entender que los discípulos, y usted, yo sé que usted lo sabe, muchos esperaban una restauración política de Israel. Y Jesús cambia completamente el enfoque. Él no vino a desarrollar una labor política, ni económica, ni un imperio. No teníamos un rey que estaba con la espada en la mano, sino que él se estableció como rey en la cruz y con una corona de espinas en su frente. Entonces, Jesús establece esta misión hacia la labor que ellos debían cumplir. Recibiréis poder. La palabra griega es lespentexe, algo así, y lambanú, que significa recibir, tomar, apropiarse de algo, y esto está establecido. No dice que tal vez recibirán, sino que es algo imperativo. Van a recibir poder. Y sabemos que la palabra griega es dunamis, eh, que establece fuerza, capacidad, una habilidad sobrenatural, es una energía divina. No se refiere solamente a una autoridad política, tampoco únicamente a milagros, sino que es el poder que Dios concede para que cumplamos esta misión, para hacer su voluntad. De hecho, también se establece que cuando dice me seréis testigos, habla, habla de ser mártires. Ellos estaban completamente en conocimiento del precio que tendrían que pagar. Entonces, cuando vemos que ahí en Hechos 1:8, Jesús nunca nos pidió desarrollar esta labor con nuestras propias fuerzas. Entonces, el Espíritu Santo nos da poder para ser testigos. Nos da la fuerza, la habilidad para ser valientes también y con denuedo. Y aquí hay algo súper interesante porque también lo he escuchado muchas veces y aquí a lo mejor es un tema que podamos compartir y declarar lo que pensamos. Pero la expansión, cuando Jesús habla y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A veces se establece y dice así, primero Jerusalén, después Judea, después Samaria y así hasta lo último de la tierra. Y la verdad que nosotros entendemos que esto es simultáneo. Cuando Jesús está siendo predicado en Jerusalén, también está siendo predicado en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy día estamos predicando el Evangelio nosotros en Santiago, el pastor César está en Melipeuco, el hermano Isaías está y su esposa Yanna están en Purranque, tenemos nuestros misioneros que están en muchos lugares, en muchas naciones, entonces tenemos que entender que eh, es simultáneo, es al mismo tiempo. Perdón, entendemos, Pastor César, y después yo le voy a compartir el video para que lo pueda terminar de ver en caso que se les caiga la señal. Sabemos que hay una lluvia muy fuerte allá en la novena región, especialmente en la zona cordillerana. Entonces, pero va a quedar el video y les vamos a compartir el video para que lo puedan terminar de ver, ¿ya? Un abrazo grande en caso que se les caiga la señal. Dios les bendiga mucho, les guarde y les libre de todo mal. Entonces, volvemos en eso, estamos aquí. Ahora, a mí me gusta, por ejemplo, la iglesia de Antioquía, que es lo que continúa después, porque dice que como resultado de la persecución, después de la muerte de Esteban, los cristianos se esparcieron por distintos lugares hasta cuando llegaron a Antioquía, a unos 500 kilómetros de Jerusalén, pero ellos predicaban a Cristo en todo lugar donde estaban. A medida que iban avanzando, en las distintas ciudades que iban cruzando, atravesando, iban compartiendo su fe. Entonces era simultáneo, no fue un proceso paulatino, sino que fue simultáneo. No sé qué piensan de eso. Les abro ahí para que abran sus micrófonos y compartamos esta experiencia. ¿Qué les parece eso? Pastor, Sí, doctor Juan. quería comentarle también Jerusalén eh, para, para la iglesia de hoy
o para los mismos discípulos de aquel entonces, representaba como un lugar de comodidad, de confort, Mm, qué porque bueno. era el lugar céntrico, ¿ya? Es un lugar céntrico donde tenían ciertas comodidades, lugar de su residencia, una cosa Así así. es. Entonces, después ellos, por lo que usted explicaba, ¿cierto? Tuvieron que salir en la diáspora, ¿cierto? Salir a otras ciudades. Pero todo eso estaba dentro del propósito de Dios para extender el Evangelio. Entonces, de repente, nosotros también, a lo mejor como iglesia, tenemos lugares de confort, de comodidades que, y que nos limitan para salir, Qué buen punto. Así es. ¿cierto? Para salir, eh, para ir, como decía la definición que hablaba usted, de ir a buscar. O sea, de repente, bueno, Dios es dueño de traer a la iglesia, porque dice de hecho que el Espíritu Santo añadía a los que debían ser salvos a la iglesia, ¿ya? Eso nos da la idea, por ejemplo, que de repente el Señor trae almas a la iglesia por su cuenta, Sí, ¿ya? Y eso es así también. sin Pero duda. también nosotros tenemos esa misión, como usted explicaba, ese ADN espiritual de ir y evangelizar. Pero entonces como Jerusalén también podría ser como un simbolismo de confort, un lugar seguro, de comodidad para los discípulos de aquel tiempo porque vivían allí, o sea, se radicaban allí. Y también nosotros a veces podemos tener lugares de confort y no salimos. Eso te quería comentar. Y efectivamente es así, tal como usted lo señala. Porque yo creo que está en nuestra forma humana. Todos buscamos establecernos, buscamos bienestar, buscamos una vida cómoda, lo cual también es válido. Pero Dios a veces, como usted bien decía, Pastor Juan, nos permite o permite establecer estos momentos de crisis que nos obligan a movilizarnos, nos obligan a salir, no tan solo quedarnos en nuestra realidad cómoda. Ahora, también cuando se habla de Jerusalén, muchos pueden decir que tiene que ver con nuestro entorno más cercano. Sin duda, tenemos que compartir a nuestra familia, a nuestros colegas, a la gente con la que nos relacionamos a diario, pero al mismo tiempo también necesitamos ir más allá. Y ahí se establece Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pastor. Entonces, sí, Fernandito, Sí, yo creo que nadie quiere, o si no le pregunto a un misionero, yo creo que nadie quiere ir a un lugar donde lo van a matar por predicar el evangelio. Yo creo que se tiene una carga, una necesidad, y quizá va sin ese sentir de que me va a pasar algo, sino que y ahí vemos la conexión que tenemos que tener con Dios o el llenarnos del Señor, de manera de ir al lugar, porque uno siempre va a buscar la comodidad. es Entonces, que es él. la incomodidad va de la mano con el sentir de Dios, porque yo me recuerdo, hace hartos años atrás, hacía cosas que yo decía cómo las hacía o cómo podía, eh, no sé, hablar en público a alguien, y yo tenía un sentir de Dios y por eso lo hacía, una carga del Amén. Señor por hablarle a alguien, ¿me entiendes? Entonces, qué importante es que podamos llenarnos del Señor de manera de no buscar la comodidad, sino que ir a donde Dios quiera que ponga nuestro corazón. O sea, el otro día compartía con los niños en bonito la historia de Jonás. Entonces, ahí vemos que él quería la comodidad en el sentido de ir a predicar donde Dios no lo había mandado. Entonces, que el Señor nos ayude a que no elijamos nosotros o no seamos guiados por nuestras propias formas de pensar, sino que seamos guiados en un pesar, creo yo, eh, que Dios coloque. No sé si Sí, se logra comprender. Eh,
creo que a veces no nos movemos por carga de parte del Señor. Y con esto termino. Este día domingo tuve una, algo especial que el Señor me dio a través después de la palabra que predicó su esposa, pastor, Mm. donde fui motivado a orar por alguien y, y eso vi que fue una carga del Señor de ir Amén. a orar por alguien en específico. Eh, y en relación a lo que estoy hablando ahora, que Señor, ayúdanos a movernos de acuerdo a tu guía, de manera que podamos ver milagros. Yo pude sentir el dolor de una hermana, o sea, y no yo solo sabía que estaba sufriendo mucho, entonces esa carga me traspasó a mí y lloré con ella en su dolor, que no sabía lo que era. Pero creo que eso es lo que necesitamos, llenarnos del Señor de manera de Amén. tener la carga del Señor para dónde ir o a quién ir. Eso, eso. Bien, qué lindo. Es que hay que entender que el llamado es ir, es movilizarnos, es salir. Entonces tú hablas, por ejemplo, de la experiencia vivida este domingo. Claro, como decía, esto fue dentro de la iglesia, sí, pero fue el Espíritu Santo que te llevó a moverte y te mostró la necesidad de esa persona para que te acercaras a ella. Entonces, de la misma forma, el Señor tiene que hablarnos para que nos podamos movilizar. El pastor Juan decía, y lo graficaba así, salir de nuestra comodidad. Entonces, por ejemplo, si uno Total. lee ahí en Hechos capítulo 11, y con esto ya voy a ir terminando, cuando se establece la iglesia de Antioquía, desde el verso 19 de Hechos 11, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Eh, ¿Se escucha bien, no? ¿Sí? Sí, Sí. al tiro de la palabra Eugenita e Isaías. Pasaron hasta eh, Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Y fíjese, pero el 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, tuvieron que movilizarse, tuvieron que salir. Y al principio a lo mejor temerosos, a lo mejor dubitativos, no se atrevieron a hablarle a los gentiles, hasta que algunos, sin duda alguna, movidos por el Espíritu Santo, actuaron, se atrevieron y le hablaron a los griegos. Y ahí fueron ganados aquellos que no eran judíos, aquellos que no eran del linaje de Israel. Entonces, esto es hermoso. Dios tuvo que sacarlos de Jerusalén. ¿Y qué permitió? La persecución. ¿Qué produjo? La persecución. ¿Para qué? Los sacó de su comodidad, de su lugar de seguridad, de confort. Esto es súper interesante, hermano. Es lindo. Eugenita, te había levantado su manito. Adelante, por favor. En relación a lo que usted nos está compartiendo, efectivamente la palabra en Mateo 28:19, claro, dice, por tanto, id y haced discípulos. Entonces, muchas veces nosotros, la palabra nos insta a obedecer, que es este mandato, y efectivamente también esto es como un mandato imperativo, no te dice si puedes, si quieres, Claro, sino que es algo imperativo. Pero también, si bien es cierto, no siempre vamos a tener ese sentir eh, o vamos a tener el sentimiento, siempre tiene que prevalecer la obediencia, correcto. pero qué Bien. importante también tener el sentir de Cristo, Mm, eh, que Cristo sea real en nosotros y que eso también sea algo motivador para que tanto la hermandad como nosotros podamos ir y a ser discípulos. Entonces, como que estas dos cosas se conjugan. Y efectivamente, volviendo al versículo de Hechos 1:8, yo recuerdo que en la iglesia siempre nos enseñaban que efectivamente Jerusalén era nuestro cercano, nuestra familia. mm. Judea podía ser nuestra comunidad y, y así debiésemos ir como avanzando a quienes le predicamos el Evangelio. Y también recordaba ese seminario que tuvimos, esa capacitación que es tan fácil, en 2, en 3 palabras, en 5 minutos podemos evangelizar a alguien. Así es.
pero tiene que estar también ese sentir, ese deseo que hablaba el hermano Fernando, el pastor Fernando, de que eh, tiene que, tiene que estar el amor por las almas, ese sentir de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, creo que es una linda instancia donde podemos conversar y poder edificarnos, aprender lo uno al otro. Eso, amén. Qué lindo, estoy plenamente de acuerdo con lo que señala. Ahora, entiendo también lo que dice Fernando de actuar y moverse en base a las cargas que Dios pone en el corazón, pero también se complementa con lo que dice el hermano G de ser obediente, de independiente, tal vez no estoy sintiéndolo, pero si veo necesidad, me acerco igual, porque veo que hay una necesidad. Entonces, nos acercamos en obediencia. Pastor César, usted también había levantado la manito. Qué bueno que todavía le queda señal. Sí, todavía. Disculpe, no puedo hablar muy fuerte, tengo mi voz bien desgastada, estoy un poquito Ujú. gripado. Pero quiero aprovechar estos minutos de poder compartir un poquito, aunque sean 2 minutos, de lo que nosotros sentimos acá en Melipeuco. Yo tengo una carga muy fuerte por los mapuches. Veo al pastor Juan Rubio que me hizo clases en el set y ahí el Señor Mm, puso esa carga en mi corazón por el pueblo mapuche hace muchos años. Trabajé con los hermanos mapuches muchos años acá en la novena región, en Lautaros a la cordillera, aprendiendo su lengua, su mensaje, su forma de vivir. Y acá en Melipeuco yo trabajo en un banco, acá en el Banco Estado, que es el único banco fronterizo que hay, que estamos cerquita de Argentina acá, estamos mm, como a 30 kilómetros, haciendo patria aquí con mi esposa. Y mucha gente mapuche llega ahí al banco y he tenido que hablar con ellos en Mapudungún, el idioma que ellos hablan, poder abrazarlos en Mapudungún, saludarlos en Mapudungún. Y ellos se extrañan tanto de que un Winca, alguien que no es mapuche, pueda hablar su idioma y los acerca. hermoso. Ha sido una instancia de poder visitar otras iglesias en el campo, en la montaña acá, que son mayoritariamente más urbanizados. Hay otros que están por acá, están entre medios que son más solitos, pero más civilizados, llamémosle de esa forma, y poder llevar el mensaje de Cristo. ¿A qué voy con esto? Creo que el Señor cuando impulsa, Dios te mueve a hacer algo que realmente no quiero. Trabajé muchos años como zapatero con mi familia y de ahí el Señor, yo siempre he dicho, dejé el mesón, dejé la pata, dejé el martillo, el corvo para hacer la obra del Señor. Mm, Es profesora de lenguaje de señas y gente que no saben, no escuchan y no saben hablar con una palabra también a través del lenguaje de señas. Es decir, palabra que el Señor en un momento le dice a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Yo creo que si identificamos lo que tenemos en nuestras manos, sencillamente Dios lo va a usar. ¿Ah? amén. Y nosotros como pastores acá creemos que Dios ama al pueblo mapuche, que Dios ama a los colonos que están acá, que Dios ama a cada etnia. Mi esposa es descendiente de árabes, también compartir con su gente, ¿sí? Del amor del Señor. Por eso creo que Dios es un Dios de misericordia, de bondades, y que en este tiempo Dios está enviando una nueva ola, una nueva generación de hombres y de mujeres. No hablo de edad, sino que hablo de un corazón, de un corazón que puede decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Si el otro no quiere ir, envíame a mí. Y Dios se encarga de proveer y de sustentar. Así que yo creo que Amén. estamos en el tiempo que Dios nos está incomodando a cada uno de nosotros para hacer algo que otros no quisieron hacer. Dios nos toma a nosotros para tomarlo en cuenta, para hacer algo. Así es. Solamente eso antes que se me acabe la señal. No, gracias. Gracias por la tremenda enseñanza. Y yo le agradezco, Pastor César. Gracias por estar con nosotros hoy día. De verdad, para mí es un honor poder compartir con siervos y siervas del Señor de testimonio, de experiencia, que tienen mucho que entregar también. El Pastor Juan, el Pastor René, en caso suyo, Pastor César. De verdad que nos sentimos muy honrados en esta noche de poder compartir con cada uno de ustedes. Hay aquellos que estamos aprendiendo, que estamos creciendo, aquellos que están asumiendo el desafío de realizar la labor evangelística, aquellos que están proyectando sobre una nueva obra, que el Señor nos bendiga y nos fortalezca. Yo quiero cerrar con este videíto breve, no sé si alguno ya lo conoce, pero
que habla de la iglesia misional. Y sin duda alguna que la iglesia saludable es una iglesia que ha entendido y se ha comprometido con la labor evangelística y la labor misionera. Una iglesia que cumple la misión que el Señor estableció. Lo descargué porque me acordé de esto y esto nos va a ilustrar mucho más lo que hemos conversado. Entonces, en este primer capítulo. No queda todavía la mitad de la lección, pero vamos a ir avanzando. Mire, póngame atención brevemente a esto. Es una linda palabra. Las iglesias han gastado grandes cantidades de dinero. Ahí sí. En el pasado las iglesias han gastado grandes cantidades de dinero para construir los lugares más atractivos imaginables para las comunidades donde estaban localizadas. Buena música, enseñanza convincente y una multitud de programas diseñados para reunir a personas eran el enganche de dichas iglesias. Cualquiera que quisiese venir era bienvenido. Los miembros de la iglesia eran incentivados a invitar a sus amigos y vecinos. Generalmente, las personas tenían una experiencia agradable. La gente que venían era relativamente similar por su educación, ingresos, pasatiempos, razas, problemas e historias eran casos idénticos. Eventualmente alguien hizo la pregunta: ¿qué hay de las personas que no son como nosotros, pero viven alrededor de nosotros? ¿Por qué no están aquí también? En respuesta, la iglesia aumentó su presupuesto en marketing, enviando cartas a la comunidad, avisos en los periódicos, en la radio local, lanzando una página web nueva, ofreciendo el mejor evento del mundo. La iglesia pretendía ser el centro de todo lo genial que pasara en la comunidad. Los miembros comenzaron a descansar en la iglesia, en la tarea de dar a conocer la historia de Dios en el mundo. Si alguien era llevado a un evento, pues tal vez un maestro profesional podría contarle acerca de Jesús. Invitar a personas se volvió sinónimo de evangelismo. La iglesia misional, por otra parte, incentiva a sus miembros a ser la iglesia en sus comunidades. El discipulado con la palabra de Dios es el recurso de la iglesia, que motivan y desafían a su gente a vivir y contar las buenas noticias con personas que de otra forma actuarían desconfiados de una iglesia con esfuerzos de marketing o que apela solo a las emociones. La iglesia envía a sus miembros a vivir entre la gente, no familiarizada con costumbres, canciones o con lo que la iglesia considera sagrado, como si fuera un misionero en otro país. Los que han aprendido a ser la iglesia saben que todo creyente representa la vida del cuerpo de Cristo en sus vecindarios, en sus escuelas, en sus trabajos. Cada uno de ellos contando la historia de Dios y de Jesús en un contexto de compasión y de relaciones genuinas. ¿Has aprendido a ser la iglesia? ¿Una iglesia dependiente, unánime, ordenada, testigo, evangelizadora, discipuladora y con autoridad? Es así donde Dios obra en el reposo, en el acuerdo, en la concertación, en el denuedo, en su pacto, en el conocimiento y en la obediencia. La verdad es que llevamos este video, lo he visto cientos de veces, lo hemos compartido en distintos lugares. Lo considero tan gráfico de lo que significa la misión de la iglesia de salir, de, de no establecernos en nuestra propia comodidad, sino que ser valientes y asumir el desafío. Yo quiero, en esta primera lección de este material, eh, motivarles a atrevernos a salir, atrevernos a avanzar, a alcanzar nuevos lugares. Bendigo el proyecto, por ejemplo, nuestro hermano Norton en Peñaflor, el proyecto que tiene, bueno, el pastor César y la pastora Elizabeth en Melipeuco, nuestro hermano Isaías ahí en Purranque. Que Dios nos ayude. Los desafíos que tenemos por delante, el Señor nos permita poder desarrollarlos y Él nos respalde con una gracia sobrenatural, con una unción sobrenatural. Que el Señor respalde el trabajo del pastor Juan Rubio. Entiendo que usted está en Los Espejos, pastor Juan, ¿no? En el sector de la comuna de Los Espejos. Pastor René, ¿ustedes están en Lo Prado? ¿Sí? Quinta normal. En Quinta Normal. Mi hermano Francisco, acá en el sector de, me dijo, en el CFC perdón, San Ramón. de San Ramón. Entonces, tenemos, bueno, tenemos Danielito que está acá en el sector de Lonquén, también en la Florida. Florida.
Sí, En la Florida ya estamos discipulando allá en en lo Padre que, Hurtado. sí. Mi hermana Daisy, que está en Codegua, si no me equivoco. Nosotros que estamos aquí en Maipú, bueno, salir, movilizarnos para alcanzar a aquel que no conoce a Cristo. La verdad que yo sé que estamos recién comenzando, tal vez una palabra que muchos de nosotros ya conocíamos de antes, pero que el Señor avive esto y nos renueve en este llamado. Esa es la oración en esta noche. Te invito a cerrar sus ojos un momento conmigo. Y lo único que le pido al Espíritu Santo es que Él confirme este llamado. Que la gran comisión sea un llamado vigente, que no sea algo del pasado, sino que podamos entender que somos una iglesia llamada a movilizarse, a salir de nuestra comodidad. Y que donde estamos en nuestro entorno, en la familia, entre los amigos, entre los colegas, entre los vecinos, pero así también en otras ciudades, en otras regiones y en otras naciones, que su palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en esta noche. Haz que esta llama arda en nuestro interior. Y juntos intercedemos y te pedimos, Señor, que usted toque el corazón de los pastores de nuestro distrito, de las distintas secciones, para que todos podamos acudir a este llamado de ir y anunciar tu palabra en donde hay necesidad. Que tu nombre sea conocido y que podamos compartir un evangelio genuino, real, verdadero, ese evangelio que transforma vidas, que le da razón y sentido a nuestra existencia. Ese evangelio que rompe ataduras de impiedad, ese evangelio que trae libertad, que liberta al cautivo, Señor Jesús. Ese evangelio que rompe, Dios mío, que rompe y quebranta, Señor, adicciones, que rompe y quebranta depresiones, angustias, tristezas, y que le da una nueva expectativa de vida a nuestro ser. Oramos de esta forma, Señor, permítanos ser canalizadores de tu palabra de tal manera que podamos ser evangelistas y dar fruto abundante en todo lugar donde estamos. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en esta noche. Gracias por mis hermanos que han acudido a este llamado y te pedimos que sea usted quien ponga en el corazón de los pastores, de los líderes, de los equipos de evangelismo, que usted ponga en el corazón de tu pueblo el deseo de salir, el deseo de ir y hacer discípulos en todo lugar. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Bendiga y renueve las fuerzas de mis hermanos, de tus siervos que se han conectado en esta noche. Señor, gracias por su corazón dispuesto. Bendígale, recompénsele, y que juntos podamos ser también, no sé, movilizadores y que podamos compartir con otros esta linda realidad. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, damos a ti todo honor, toda gloria y toda alabanza. No cesamos también de clamar por las familias que están afectadas por este frente de mal tiempo, especialmente en el norte. Oramos, Señor, por nuestro pastor Marcelo ahí en La Serena, Señor, en Coquimbo y en todo su entorno, hacia los interiores. Señor, que ha sido tan duro, tan difícil todo este proceso. Tenga usted misericordia, extienda sus brazos de amor, sostenga, levante. Pedimos que tengan misericordia de nuestra nación. Se habla que vienen nuevos frentes de mal tiempo. Oramos para que usted, Señor, no permita que hayan tragedias, sino que todo sea en perfecto orden, que usted también tome el corazón de nuestras autoridades para que tomen decisiones sabias, actúen a tiempo, de forma preventiva. Señor, no queremos lamentar tragedias, no queremos lamentar pérdidas humanas, sino que verdaderamente usted tenga misericordia de nuestro país. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Gracias, Padre. Bendiga nuestra nación, bendiga la obra evangelística, la obra misionera. Tenga, Señor, en cuenta el trabajo que se está realizando. Muchas gracias, papito. Te damos en esta noche por este lindo tiempo y te bendecimos con todo nuestro corazón. Por Jesús, nuestro Señor. Y juntos decimos amén. Amén. Bien. Y amén. Yo quiero, antes de terminar, solo hacerle dos invitaciones lindas. Eh, Porque, bueno, espero en algún momento poder. Nosotros nos reunimos martes por medio de esta forma, a través de la plataforma de Zoom. Y espero en algún momento a lo mejor tener una actividad presencial donde nos podamos ver, podamos abrazarnos. Creo que igual nos vemos en la reunión de distrito también con la gran mayoría. Pero eh, el día 29 de agosto, sábado 29 de agosto, queremos tener un taller de evangelismo personal. Ya lo hicimos hace un tiempo atrás. Es de verdad maravilloso. Los que somos más antiguos del Evangelio conocemos el ministerio de los Gedeones. Bueno, eso se ha ido renovando, se ha ido actualizando.
Y este ministerio nos ofreció, ya lo hicimos en una oportunidad, un taller para desarrollar evangelismo personal. Es impactante cómo ellos lo hacen, cómo se capacitan y además nos presentan un material que es gratuito y es a todo color, es hermoso, se ha renovado, ya no son solamente los, los Nuevos Testamentos azules, sino que ahora hay revistas a todo color que se entregan y la mitad de la revista tiene salmos que son de respuesta a necesidades específicas del alma y la otra mitad tiene todo el Evangelio de Juan. Entonces la idea es que una persona que se entregue a Cristo reciba ese material. Y sabe lo lindo, a mí me impactó, porque como trabajan en distintas naciones, las revistas que son para Chile tienen, bueno, son en papel cuché, son a todo color, pero tienen fotos e imágenes de nuestro país, por ejemplo, la portada de Antofagasta, las Torres del Paine, tienen fotos de Rapa Nui y sobre eso está impreso. Entonces es muy bonito el material. Y la idea es que esto se entregue de manera gratuita a todo aquel que presente el proyecto de una campaña evangelística. Así que yo les voy a mostrar ese día a quienes puedan acompañarnos. Lo vamos a hacer el sábado 29 de agosto en la mañana. Eh, Así que va a ser muy lindo tiempo. Vamos a tener esa instancia. Eso es lo primero. Y lo segundo, como iglesia local, nosotros nos asumimos, nos incluimos. Yo lo conversé con el superintendente y el sábado a mí se me fue compartirlo con todos los pastores del distrito, no alcancé. Pero hay un llamado a todas las iglesias de Santiago a sumarnos en una actividad evangelística que se llama A un metro de Jesús. Y la idea es alcanzar todas las estaciones del metro de Santiago, todas, con evangelismo personal y oración, orar por las personas, orar por los funcionarios del metro. En primera instancia se habla en la parte de la entrada de la estación, luego también el sector de los torniquetes, y van a haber algunos equipos que van a estar también en los vagones, adentro, ¿me entiendes? Pero las iglesias que estamos participando, en primera instancia vamos a estar a la entrada del metro, alcanzando a las personas que van ingresando y saliendo, y también en el sector de los torniquetes, para orar por ellos, acercarnos y presentarles a Cristo, entregarles literatura. Y eso va a ser el sábado 12 de septiembre, entre las 10 y las 12 del día. Yo me inscribí, todavía no me han dado respuesta, sí, pero me inscribí para tomar aquí en la plaza de Maipú. Pero podemos sumarnos también a las otras estaciones de acuerdo al sector donde usted les quede más cerca. Así que es un lindo trabajo. Yo ya participé de la reunión donde el lanzamiento de este trabajo y también en la capacitación. Así que va a ser muy lindo poder compartirlo. Y si puedo ser el puente con las asambleas de Dios, porque es un trabajo interdenominacional, va a ser muy lindo. Así que es hermoso. Y ahí está mi hermano Guillermo Zamora, que también es parte, entiendo, de la mesa. Se requieren, además de los evangelistas, también intercesores, también personas que estén orando, que estén clamando, que estemos tomando autoridad espiritual en cada lugar. Y esto nace, hermano, y esto es lo más lindo, porque nace en respuesta al triste número de suicidios que han ocurrido en el metro. Aumentó alarmantemente el número de suicidios durante el 2024 y el 2025. Y la pastora nos decía el día de la presentación de que después de este evento han disminuido. Dios ha tenido misericordia y queremos que esto llegue a cero. Entonces es lindo porque estamos partiendo con el metro y quienes estamos en educación, a mí me saltó el corazón porque el pastor Abarca decía, bueno, después vamos por los colegios, vamos por los hospitales, vamos por las cárceles. Entonces, estamos partiendo, así que es hermoso. Así que les comparto también esta visión, a ver si lo voy a escribir en el grupo de WhatsApp también, para que usted lo pueda recibir. Y bueno, esto ya, como le digo, está grabándose, yo lo voy a editar, lo vamos a subir a YouTube y les comparto el enlace para que usted lo pueda volver a revisar. ¿Bien? Eso es. Un abrazo gigante, gracias por estar con nosotros. Nos volvemos a encontrar, espérenme un poquito, nos volvemos a encontrar ya el martes 4 de agosto. El martes 4 de agosto nos vemos de nuevo, entre las 20:30 y las 22 horas más o menos, para que sea un horario prudente. ¿Bien? Dios les bendiga mucho. El Señor les guarde. Espero que haya sido una linda jornada de edificación. Gracias por los aportes, por los comentarios. Todo nos enriquece. Bien, fuerte abrazo. Que estén todos muy bien. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Pastor Dani. Ayúdenme Chao, chao. ayúdenme a invitar a otros también, pues, para que muchos se sumen. ¿Ya? Amén. Que Chao a estén todos. bien.
Gusto de él, hermana Edilia, a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Francisquito. Dios les bendiga mucho. Nos vemos. Chau, Amén. chau.